SIAG. Sistema Informativo de la Arquidiócesis de Guadalajara. Informar para evangelizar. Amigas, amigos de los medios, quiero en primer lugar agradecerles su atención de venir a recibir esta noticia que sin duda ya conocen, pero fue hoy a las 5 de la mañana hora de México, 12 hora de Roma, que el Papa dio a conocer su voluntad de crear una nueva diócesis para la Iglesia de México, la nueva diócesis de Nogales, que será sufragánea del arzobispado de Hermosillo, que al mismo tiempo que crea esta nueva diócesis, nombra su primer obispo, a Monseñor Leopoldo González, aquí presente. Si ya conocen la noticia por otros medios, que ya la han dado a conocer a partir de las 5 de la mañana, ustedes tendrán el privilegio de escuchar de viva voz y en persona las primeras impresiones de Monseñor Leopoldo. Lo que yo tengo que reconocer al Santo Padre, con un agradecimiento sincero, el que nos bendiga a la Iglesia de México con una nueva diócesis, pero también que se fije en la Iglesia de Guadalajara para nombrar de la Iglesia de Guadalajara, un obispo formado aquí desde los inicios de su formación, un sacerdote que ha prestado prácticamente su servicio sacerdotal aquí en la Iglesia de Guadalajara y en otras encomiendas que se le han hecho fuera del país, pero que básicamente él tiene la formación de esta iglesia, de este seminario de Guadalajara, y también sale de ser obispo auxiliar, de haber prestado un gran servicio como obispo auxiliar a la iglesia de Guadalajara, y en estos 3 años que yo llevo como arzobispo, también debo reconocer y agradecer el grande apoyo que el señor Leopoldo me ha brindado para integrarme poco a poco al proceso de esta iglesia de Guadalajara. Así que les agradezco que comuniquen al pueblo de Dios esta alegre noticia de una nueva iglesia con su nuevo obispo aquí presente, al que yo cedo la palabra. Muchas gracias, señor Bernal. Muy buenos días a todos y a todas, como se usa decir ahora. Quisiera comenzar diciendo que la vocación es un misterio. Y si no le entramos con una mirada de fe, esto no tendría sentido. Por eso, cuando Dios nos llama para una misión, lo primero es que se sorprende, como me he sorprendido, porque al ver mis limitaciones digo, ¿cómo es posible? Pero si Dios te llama, Dios te va a iluminar. Interesante que Cristo rompió esquema, y antes de Cristo había rabinos estudiosos, y que los jóvenes tenían posibilidad de escoger por los estudios, por la fama, algún maestro. Y Cristo rompe, y Él es el que escoge. Llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él y después enviado. Entonces, sacerdote es llamado, ungido y enviado. Por lo tanto, esta primera idea es muy importante, que no somos autoproclamados. Aquí estoy, quiero ir aquí o quiero ir allá. No, voy en el nombre del Señor. Y a esto te da una serenidad y una paz, porque luego viene la pregunta: ¿y cómo se siente? Sorprendido, pero con una serenidad, porque es el Señor el que llama. Otra cosa, ya aterrizando para Sonora, en este mayo voy a cumplir con el año del diaconado 32 años, 31 de sacerdote y 1 de diaconado, 32. Y al ser ordenado diácono, mi primer ministerio fue Hermosillo. Hay que verlo como un noviciado, ¿no? Y ahí entendí que el Señor dice, otros horizontes, formado aquí para poder entonces ofrecer, dar, desde Guadalajara, dar. Y de los 32 años, 16 los he pasado fuera de Guadalajara. O sea, he entendido ya que el Señor siempre me lleva a distintos horizontes y cada vez con sorpresas. Neo sacerdote a estudiar a Roma.
antes de ser obispo, 7 destinos diferentes, donde iba yo entendiendo lo de la misión. Ya uno que me sorprendió fue, por ejemplo, en el 93, que te vas a ir a Roma a trabajar. Señor Cardenal Posadas, de feliz memoria, pero ¿cuál va a ser mi trabajo? Yo no sé, me pidieron alguien que hable español y que dé seguimiento a América Latina en el Pontificio Consejo Justicia y Paz. Y después de obispo, ¿sabes qué? Vete 3 años a la Secretaría de los Obispos, vete 2 años a Bogotá. O sea, esa vocación de los patriarcas, que la he meditado en estos días, de los profetas, que el Señor te desinstala. Deja tu tierra, tu familia y tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Y Abraham creyó y partió. Y así todos. Entonces, aquí viene la serenidad, porque en definitiva San Pablo nos da la pauta. Somos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y con mucha alegría he aceptado este nombramiento, porque algunas personas dicen, uy, tan lejos y mucho calor. No, donde el Señor te mande, ahí hay que ir. Simplemente uno responder. Con el cardenal tuvimos la experiencia de Aparecida, y Aparecida quiere una iglesia en salida, una iglesia en movimiento. Bueno, comenzando con los pastores. Pues esa es mi impresión a grosso modo. No sé si hubiese alguna pregunta, porque los datos, todo esto que no me lo sé, ustedes los tienen por ahí ya, que los pueden tomar del internet. Yo les preguntaría, ¿ustedes conocen Nogales? Yo he pasado 2 veces de diácono y hace 20 años una como sacerdote que pasé a las 3 de la mañana. Sin embargo, ya podemos percibir sin conocer que siendo diócesis de frontera tiene una problemática especial, es decir, unos retos especiales. Y en este reto, los retos, sin duda, está el tema de los migrantes. El tema de los migrantes. Entonces, una diócesis que comienza tiene que ser una diócesis que se fortalece como diócesis en la comunión y la participación, donde todos los miembros de la iglesia, es decir, todos los bautizados, que se sientan involucrados en la nueva evangelización. Y de ahí uno de los retos es la hospitalidad. Los que vivamos ahí, entonces ahí estamos, y en las parroquias de los 17 municipios, pero abiertos, porque va a haber mucha gente que va a ser el samaritano, y entonces necesitamos una iglesia samaritana. Y me da gusto también lo que son las cosas de Dios. Por eso les decía yo, es desde la fe. Hoy, 2º aniversario que comenzó el Papa Francisco su servicio a la iglesia, el ministerio petrino, la fiesta del Señor San José. Y el Papa, 2 palabras, es decir, 2 orientaciones que nos ha dado, que ha marcado para la iglesia, de cómo debe ser la iglesia. En síntesis yo las digo: iglesia en salida y atención a los pobres. En lo de iglesia en salida, todo lo de la evangelización, etcétera, etcétera. Y atención a los pobres, está los rostros que Aparecida nos dijo. Hay muchos rostros que nos duelen. Y el cardenal de Buenos Aires es el que estaba redactando el documento. Entonces hay que estar contentos que 2 años del Papa Francisco ha llevado la temática doctrinal de Aparecida al mundo. Y estos rostros son los que viven en la calle, son los migrantes, son los adictos, son los enfermos, son los que están en la cárcel, a veces injustamente. Ahí es lo que hay que atender. Y también 2 actitudes que nos pide el Papa en estos 2 años, que se repite. Una de estas actitudes es que tenemos que experimentar la misericordia de Dios. Es la palabra que más ha utilizado el Papa, y díganme si no, próximamente en octubre, creo que es en octubre, en diciembre, el 8 de diciembre, se abre el año de la misericordia. El Papa ha insistido. Yo diría que si me preguntan de plan, no llevo plan, el plan es el de Cristo. Está ahí en Lucas, en la sinagoga de Nazaret. Ese es el plan que Dios quiere, la liberación de cada persona. Y yo les traigo
ungido por el Espíritu para liberar a los cautivos, a dar la salud a los enfermos, a atender las necesidades de los pobres, consolarlos y proclamar el año de gracia del Señor. Entonces, por eso dice el Papa, la misericordia. Y de ahí se desprende que cada bautizado experimentemos esa ternura, ese abrazo de Dios, para enseguida que se suscite en nosotros la alegría. De ahí que el documento que nos regaló el Papa, entonces esas serían dos palabras: la iglesia en salida y atención a los pobres. Actitud, experimenta la misericordia de Dios, y eso tiene que suscitar en ti alegría. Y si ustedes leen la alegría del Evangelio, hay palabras que nos desconciertan un poquito, como que en un documento el Papa diga: yo ya no quiero discípulos de Cristo, si han entendido su bautismo, con cara de vinagre, por favor. No quiero tampoco con cara de funeral, no los quiero como momias de museo. En Orizaba se acaban de descubrir, más de 50 años, estas momias. ¿Ustedes han visto que se muevan por la montaña? No. Entonces es al contrario, una iglesia alegre, amada, y una iglesia entonces en renovación y en continuo camino de evangelización. Y cuando entendemos esto, entonces yo ya voy a entender mi papel, mi rol de animador de la comunidad, y lograr que todos tengamos ese encuentro con Cristo vivo, para que suscite alegría en nosotros y luego comunicarlo a los demás. Cuando vemos los encuentros de Cristo en el Evangelio, los que se encontraron con Cristo, nadie se quedó en su casa. Es más, los de Maús, era de noche, no dijeron: ¿qué te parece si mañana regresamos a Jerusalén para decirles que ya encontramos al Señor al partir el pan? No para mañana, vámonos inmediatamente, y corren. Hemos visto al resucitado. Eso es lo que estamos esperando. Entonces, yo he leído un poquito de un informe que me pasó el nuncio, que es una iglesia pujante, una iglesia que quiere ser evangelizada, una iglesia, como me preguntaba la señorita, donde los jóvenes quieren su participación, una iglesia donde los laicos tienen que ser protagonistas. Ya aparece el discurso de inaugural de llegada, pero aquí le dejo, y si hubiese otra pregunta, pues la noticia me la dieron el 12 de marzo, y voy a llegar, Dios mediante, el 22 de mayo, y a manera de broma le dije al nuncio, a lo mejor esto es lo que va a salir en la nota, le dije: miren, aquí en México se acostumbra que es mala suerte ver el vestido de la novia, que el novio vea el vestido de la novia. Si no lo ve, es buena suerte. Pues, por lo contrario, pues fíjese, señor nuncio, que yo ni siquiera he visto la novia, así que doble suerte llevo para allá, y cuando llegue le voy a quitar el velo y voy a decir: aquí está la amada vestida para su esposa. Nada más quisiera decirles que tengo un homónimo en la Conferencia Episcopal Mexicana, que procede de Morelia. Y ahora el cardenal de Morelia, siempre que nos ve juntos, dice: ¿quién es Polo Sur y quién es Polo Norte? Y entonces creo que ahora va a quedar muy claro, porque él se llama Leopoldo González González y está en Tapachula. El sur. Y José Leopoldo González González en Nogales. Señor cardenal Suárez Isla, ahora sí le queda claro quién es Polo Sur y quién es Polo Norte. Muy bien. Gracias. Gracias. Sí. Participación. Gracias. SIAG. Sistema Informativo de la Arquidiócesis de Guadalajara. Informar para evangelizar.